La idea de contratar a alguien me producía un nudo en el estómago. Dejar a Leo y Mateo, mis gemelos de 4 años, con un extraño era lo último que quería hacer. Pero el ascenso en la firma de abogados no era una opción, era una obligación si queríamos mantener la hipoteca de la casa en las afueras. David, mi esposo, apoyaba la idea. Necesitas respirar, Amanda, y nosotros necesitamos tu sueldo, me decía, masajeándome los hombros con esa calma suya que siempre me había tranquilizado. Así que puse el anuncio. Chloe llegó puntual a la entrevista. 23 años, estudiante de psicología en línea, referencias brillantes de 2 familias anteriores. Tenía una energía tranquila, no la exuberancia bulliciosa que suelen tener algunas chicas jóvenes. Se arrodilló para saludar a los niños, que se escondían tras mis piernas, y en lugar de insistir, sacó suavemente 2 coches de madera de su bolso. En 5 minutos, estaban construyendo un garaje junto al sofá. Eso me convenció. David, que trabajaba desde casa como desarrollador de software 3 días a la semana, asintió con aprobación. Parece sensata, dijo. Las primeras semanas fueron un alivio. Llegaba a casa después de un día agotador y encontraba la cocina ordenada, la ropa de los niños doblada y a Leo y Mateo pintando o jugando en el jardín con Chloe. Ella era eficiente, discreta. David comentaba lo bien que se organizaba. «Hoy hizo esa lasaña de espinacas que te gusta, de paso», me dijo una noche. Me sorprendió. No le había pedido que cocinara para nosotros, pero era un detalle, ¿no? Un gesto amable. Antes de seguir con la historia, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte más relatos, y déjanos tu like. El primer cambio sutil. El primer grano de arena en el engranaje. Lo noté una tarde que volví temprano. Entré por la puerta de la cocina y los escuché reír en el salón. Una risa compartida. ¡Cómplice! Al asomarme, vi a David y a Chloe en el sofá grande, mirando algo en el teléfono de él. Los niños jugaban a sus pies. Chloe señaló la pantalla y dijo, «No puede ser. ¿Viste esa escena?» David respondió, «Fue genial, ¿verdad? A Amanda no le gustan esas películas de terror. Nunca las veo con nadie». Se rieron de nuevo. Chloe me vio entonces y su sonrisa no se desvaneció. Solo se hizo más profesional. «Hola, Amanda. ¿Todo bien? Los niños han comido ya». David se incorporó un poco, como si le pillaran haciendo algo que no debía, pero luego se relajó. «Chloe tiene un gusto cinematográfico excelente», comentó, como excusándose. A partir de ahí, los granos de arena se acumularon. Pequeñas cosas. Encontré su taza de café favorita, la azul con el asa rota, lavada y puesta en el escurridor, al lado de la de David. Él solía dejarla en el fregadero. Chloe empezó a ponerle nombre a sus plantas. «Esta la riego los miércoles, David. No te olvides», le oí decir una mañana mientras yo salía corriendo. Hablaban de música, de una banda que a David le encantaba en la universidad y que yo nunca había escuchado. Él parecía más animado los días que ella estaba, más comunicativo. Yo lo atribuía al alivio de tener ayuda, a que la casa funcionaba mejor. Una noche, mientras David se duchaba, pasé por su lado de la cama para abrir la ventana. Un olor leve, dulce y floral me llegó desde su almohada. No era su champú, no era mi crema, era el perfume de Chloe, un aroma barato, juvenil, de esos que venden en las grandes superficies. Me quedé quieta, oliendo el aire. Luego cogí la funda de la almohada, la olí directamente. No había duda. Me senté en la cama, el corazón latiéndome con un ritmo extraño, pesado. Cuando David salió de la ducha, envuelto en vapor, le pregunté de manera casual, ¿has estado usando algún producto nuevo en el pelo? Él se pasó una mano por el cabello húmedo. No, el de siempre. ¿Por qué? Nada. Un olor raro, murmuré, metiendo la funda en el cesto de la ropa sucia. La tensión empezó a crecer dentro de mí, silenciosa, como una mala hierba. Comencé a inventar excusas para volver a casa a horas inesperadas.
Decía que tenía una reunión cancelada, que había olvidado unos documentos. Nunca los encontraba haciendo nada comprometedor. Chloe siempre estaba con los niños, en el jardín o en la habitación de juegos. David, en su oficina, con los cascos puestos, pero el ambiente había cambiado. Había una complicidad en el aire, en las miradas fugaces que creía atrapar, en las sonrisas que se borraban cuando yo entraba en la habitación. Una vez, buscando las llaves, abrí el cajón de la entrada donde Chloe dejaba sus cosas. Encontré un suéter fino, de color lila. Lo cogí. Olía a ella, y también, muy débilmente, a la colonia de David. Lo dejé donde estaba, como si me hubiera quemado. Confronté a David, no directamente, sino rodeando el tema. ¿No te parece que Chloe se ha vuelto muy familiar? Él frunció el ceño, genuinamente sorprendido, o eso parecía. ¿Familiar? Es encantadora, los niños la adoran, y hace su trabajo muy bien. Cocina para ti, ve películas contigo. Amanda, por favor, suspiró, poniendo una mano en mi brazo. Estás muy estresada con el trabajo. Ella es una chica jorna, intenta ayudar. No le busques 3 pies al gato. Me callé. Él tenía razón, podía estar imaginando cosas. El cansancio, la culpa por no estar más con los niños. Era una mezcla explosiva. Pero el perfume en la almohada no era imaginación. Decidí poner una cámara. Fue un impulso de desesperación, algo que nunca pensé que haría. Compré una pequeña, con forma de detector de humo, para la cocina y el salón, los lugares comunes. No me atreví a poner una en nuestra habitación. Eso ya habría sido cruzar una línea de la que no podría volver. Las instalé un sábado, cuando David había salido con los niños al parque, y Chloe no estaba. Durante días, revisaba las grabaciones con nerviosismo, saltando las partes en las que solo aparecía Chloe con los niños. Veía a David entrar a buscar café, intercambiar un par de palabras triviales. Nada comprometedor. Empecé a sentirme paranoica, ridícula. Hasta que, un miércoles por la mañana, día en que yo solía tener reuniones largas y David trabajaba desde casa, vi algo. En la grabación del salón, David entra con su portátil y se sienta en el sofá. Poco después, Chloe entra con una bandeja. 2 tazas de café. Se sienta a su lado, no en el sillón opuesto, sino a su lado. Hablan. No se oye bien el audio, pero sus cuerpos están muy cerca. En un momento dado, Chloe se ríe y apoya brevemente su mano en el brazo de David. Él no la aparta. Sigue hablando, sonriendo. Luego ella se levanta, pero antes de irse, pasa detrás del sofá, y por un instante su mano se posa en su hombro. Un toque rápido, casi íntimo. David no mira hacia arriba, pero inclina ligeramente la cabeza, como si recibiera ese contacto. No era una prueba de una infidelidad, pero era la prueba de una intimidad que no debía existir, de una confianza que se había colado donde no le correspondía. Mi boca se secó. Esa noche, mientras David dormía, revisé su teléfono. La contraseña era la misma, la de siempre. No encontré mensajes explícitos con Chloe, pero sí había varios intercambios, inofensivos en la superficie, memes, enlaces a canciones, los niños hoy han estado increíbles, diles a tus jefes que te paguen el doble, de él, y su respuesta, jaja, con que me paguen a tiempo, ya soy feliz, gracias por el café esta mañana, me salvaste. Siempre, cuídate tú también. Ese, cuídate tú también, me taladró el cerebro. Era el cierre de una conversación entre 2 personas que se preocupan la una por la otra, que tienen un vínculo privado. No era el tono formal de una niñera con su empleador. Al día siguiente, mientras Chloe se ponía el abrigo para irse, la confronté en la entrada, con una voz que intenté mantener neutra. Chloe, necesitamos establecer algunos límites. Ella se dio la vuelta, sus ojos claros muy abiertos. ¿Límites? ¿Pasa algo, Amanda? Sí, pasa que tu trabajo es cuidar de Leo y Mateo, solo de ellos.
No es cocinar para mi esposo, ni ver películas con él, ni familiarizarte en exceso. Su expresión cambió. La inocencia se esfumó, sustituida por una frialdad serena. No pareció ofendida ni avergonzada. David me pidió esa lasaña. Él me dijo que a ti no te daba tiempo. Yo solo intentaba ayudar. Y lo de las películas. Fue un día que llovía, los niños dormían la siesta, y él puso algo en la tele. No pensé que fuera un problema. Mencionó su nombre. David. No tu esposo. O el señor. David. Es un problema para mí, dije, firme. Por favor, céntrate en los niños. Ella asintió, una sonrisa pequeña y tensa en los labios. Como quieras, Amanda. Durante la semana siguiente, hubo una fría cortesía profesional por su parte. Ya no había tazas extra en el fregadero. Llegaba, hacía su trabajo con los gemelos, y se iba. David, sin embargo, parecía de mal humor. ¿Qué le dijiste a Chloe? Está muy distante, me preguntó. Le recordé cuál es su trabajo, respondí secamente. Él no dijo nada, pero me lanzó una mirada que no supe interpretar. ¿Era reproche? ¿Frustración? El terremoto final, el que resquebrajó mi mundo por completo, ocurrió un martes gris y lluvioso de noviembre. Tenía una presentación crucial para un cliente nuevo, una que llevaba meses preparando. Me vestí con un traje negro, me puse tacones altos, intenté proyectar una confianza que no sentía. David aún estaba en la cama cuando salí. Los niños dormían. Chloe llegaría a las 8:30. La reunión era a las 10 en el centro de la ciudad. El tráfico era infernal por la lluvia. Llegué con el tiempo justo, el estómago en un puño. Me senté en la sala de conferencias, abrí mi portátil y esperé, y esperé. A las 10:20, la secretaria entró con cara de disculpa. El cliente había tenido una emergencia familiar. Tenían que cancelar. Se reprogramaría. Un vacío inmenso me invadió. Toda la adrenalina, la preparación, se desvanecieron, dejándome hecha un ovillo de nervios destensados. Salí del edificio, la lluvia fina empapándome el pelo. No quería volver a la oficina. No quería ir a un café. Solo quería mi casa, mi cama. Quizás ver a los niños antes de que Chloe los llevara a su clase de natación, los martes a las 11. Tomé el camino de vuelta, el coche surcando los charcos. No avisé. ¿Para qué? No quería hablar con nadie. Aparqué en el garaje, notando que el coche de David estaba ahí. Bueno, trabajaba desde casa. Respiré hondo antes de entrar, intentando desprenderme de la frustración profesional. La casa estaba en un silencio extraño, casi palpable. No se oía el bullicio habitual de los gemelos. Debían estar en la habitación de juegos, quizás. O Chloe ya se los había llevado, pero su mochila pequeña, la que llevaba para la piscina, estaba colgada en el perchero de la entrada. Aún estaban aquí. Quité los tacones, que resonaban demasiado, y caminé descalza por el suelo de madera. «¿Hola?» llamé, no muy fuerte. No hubo respuesta. Subí las escaleras, el sonido amortiguado por la alfombra. Iba directa a nuestra habitación. Quería cambiarme, quitarme el traje que olía a decepción. La puerta del dormitorio principal estaba entreabierta, unos 10 centímetros. No se oía ningún ruido desde dentro. Tal vez David estaba en una videollamada con los cascos puestos, en el rincón que usaba de oficina improvisada. Empujé la puerta suavemente, sin pensar, con la intención de coger ropa y salir sin molestar. El tiempo se detuvo. La luz de esa mañana gris se filtraba por la ventana, bañando la habitación en una claridad lechosa y fría. Y allí, en mi cama, bajo mi edredón de lino blanco, estaban ellos. David estaba de espaldas a la puerta, dormido, o al menos con los ojos cerrados, la sábana bajada hasta la cintura. Y Chloe, con la cabeza apoyada en su pecho desnudo, un brazo extendido sobre su torso, tenía los ojos abiertos. Me vio al instante. No se sobresaltó, no apartó la mirada, no hizo el más mínimo movimiento para cubrirse o despertar a David. Solo me miró desde el lecho que compartía con mi marido, y en sus ojos no había sorpresa, ni miedo,
ni siquiera el desafío que yo había anticipado en mis peores pesadillas. Había algo infinitamente más perturbador, una especie de reconocimiento tranquilo, casi de lástima, como si yo fuera la intrusa, la que perturbaba un momento de paz que les pertenecía a ellos. La escena se imprimió en mi mente con una claridad fotográfica, cada detalle aumentado, grotesco. La camiseta azul de Chloe en el suelo, junto al pantalón de pijama de David, su collar de plata, barato, brillando en la mesilla de noche, al lado de mi reloj, la forma en que el cabello de David se mezclaba con el de ella en la almohada, el olor, una mezcla de su perfume barato, el sudor y la colonia de él, que llenaba la habitación como una nube tóxica. Sentí un vértigo físico. El mundo perdió su eje. Ya no había sonido, ni frío, ni calor. Solo esa imagen, clavada en mis retinas. Fue David quien rompió el hechizo de horror. Debió de sentir la mirada de Chloe, o mi presencia muda en la puerta. Abrió los ojos, parpadeó confundido por un segundo, y luego giró la cabeza. Sus ojos, todavía empañados de sueño, se encontraron con los míos. El pánico que estalló en su rostro fue visceral, auténtico. Un grito ahogado, un «¡Amanda!» rasgado por el terror. Se incorporó de un salto tirando del edredón y dejando a Chloe parcialmente descubierta. Ella, entonces, sí se movió. Se sentó lentamente, recogiendo la sábana hasta el pecho, pero sin prisas, sin vergüenza. Esto no es lo que parece, balbuceó David, su voz un hilillo de sonido. Sus manos temblaban. Miré a Chloe. Ella sostenía mi mirada, y entonces, por primera vez, esbozó una pequeña sonrisa. No una sonrisa triunfal, sino una sonrisa de profunda, abismal condescendencia, como si yo fuera una niña que no entendía un juego de adultos. Esa sonrisa fue el puñal que cortó el hilo que me sostenía. No dije una palabra, no grité, no lloré, di media vuelta, con una calma que no era mía, que salía de algún pozo profundo y helado dentro de mí. Bajé las escaleras despacio, cada paso medido, como un autómata. Pasé por la cocina, donde el reloj de pared marcaba las 10:45. Los niños volverían de la piscina. Chloe tenía llave. Tenía que cambiar la cerradura. Me senté en el sofá del salón, el mismo donde los había visto reír juntos. Puse las manos sobre las rodillas, muy recta. Arriba se oía un frenesí de movimientos, pasos rápidos, susurros urgentes y airados. La voz de David, tensa, la de Chloe, calmada, baja, el crujido de la ropa, el sonido de unos zapatos siendo recogidos. Mi mente, en lugar de desmoronarse, se enfocó con una precisión glacial. Operativa, práctica. 1. Los niños. No podían ver esto, no podían sentir este caos. 2. Chloe. Tenía que irse, ya, para siempre. 3. David. David podía esperar. Los escuché bajar las escaleras. Chloe apareció primero en el marco de la puerta del salón, completamente vestida, el pelo recogido en una coleta desaliñada. Llevaba su mochila de la piscina colgada de un hombro. Me miró, y por un instante, esa máscara de serenidad se agrietó. Vi un destello de algo. ¿Inseguridad? ¿Miedo? Pero fue fugaz. «Amanda», empezó a decir, con un tono que pretendía ser conciliador. La interrumpí. Mi voz sonó plana, extraña, como si saliera de un altavoz lejano. «Tu paga hasta hoy está en la mesa de la entrada, en un sobre. No vuelvas a poner un pie en esta casa. No intentes contactar a mis hijos. Si lo haces, iré a la policía. Ahora, vete». Ella abrió la boca para decir algo más, pero entonces apareció David detrás de ella, pálido como la muerte, la camisa mal abrochada. «Amanda, por favor, déjame explicar». «No», dije, mirándolo a él por primera vez desde que había bajado. «No ahora, ni una palabra». Chloe bajó la cabeza finalmente y caminó hacia la entrada. Oí el sonido del sobre siendo cogido, el clic de la puerta al abrirse, y luego el portazo final. Se había ido. El silencio que quedó era opresivo.
David se quedó en la puerta del salón, mirándome, su cuerpo encogido por el miedo y la culpa. —¿Cómo has podido? Fue lo único que se me ocurrió preguntar, no con rabia, sino con una genuina, profunda perplejidad. No lo sé. Fue un error, un momento de debilidad. Ella me escuchaba, me entendía. Empezó a divagar, acercándose. En nuestra cama, dije, interrumpiéndolo de nuevo. En mi cama, David. Las palabras salían sin emoción, como constatando un hecho. Te lo suplico, Amanda. Fue una vez, la primera vez. Te juro que no sabía cómo pararlo, cómo... ¿La primera vez? Puse los ojos en blanco, un gesto de cansancio infinito. No me insultes. El perfume en tu almohada, las risas, los cuídate. No fue la primera vez. Solo fue la primera vez que os pillé. Él se derrumbó entonces, literalmente. Se dejó caer de rodillas en medio del salón, entre los juguetes desperdigados de sus hijos, y empezó a llorar con grandes sollozos desgarradores. Hablaba entrecortadamente, pidiendo perdón, diciendo que lo había destruido todo, que me amaba, que era un idiota. Yo lo observaba a este hombre, al que había amado durante 10 años, con el que había planeado una familia, una vida, y no sentía nada, solo un enorme, desolador vacío, como si el núcleo de mi ser se hubiera convertido en ceniza. El timbre de la puerta sonó, haciéndonos dar un brinco a los dos. Era la vecina, Sandra, que había llevado a los niños a la piscina los martes desde que eran bebés. —¡Hola! ¡Ya estamos de vuelta! —cantó desde el porche. David se secó rápidamente la cara con la manga, intentando componerse. Yo me levanté. La máquina volvía a funcionar. Abrí la puerta. Leo y Mateo entraron como un torbellino, con las mejillas sonrosadas por el agua y el aire frío, sus mochilas chorreando. —¡Mamá! ¡Estás en casa! —gritó Mateo, abrazándome las piernas. —Vimos un pez grande, de este tamaño —exclamó Leo, abriendo los brazos. Los abracé, inhalando su olor a cloro y a niño. Era el único olor real en todo ese día. Por encima de sus cabezas miré a Sandra, quien me sonreía. —Todo bien, Amanda. Se portaron como ángeles. —Gracias, Sandra. —De verdad, muchísimas gracias —dije, y mi voz sonó casi normal. Cuando cerré la puerta, los niños se dirigieron corriendo a David, quien los levantó a los dos, aferrándose a ellos como a un salvavidas. —Papá está triste —notó Leo, tocando su mejilla húmeda. —Es que me ha salido polvo en un ojo —mintió David, con una voz ronca. Pasé junto a ellos. —Vamos, chicos. Papá tiene que trabajar un poco más. Vamos a la cocina. Os haré unos macarrones con queso. Los gemelos, ante la perspectiva de su plato favorito a una hora inusual, olvidaron la tristeza de su padre y me siguieron corriendo. Mientras calentaba agua y sacaba la cazuela, escuchaba sus voces animadas, sus historias sobre la piscina. Era un ruido vital, que llenaba la casa, que ahogaba momentáneamente el silencio cargado de agonía que había quedado en el salón. David apareció en el umbral de la cocina, mirándome. Sus ojos estaban rojos, suplicantes. Yo no le devolví la mirada. Me concentré en remover la salsa. —¿Qué vamos a hacer ahora? —murmuró. Volteé el queso rallado en la cazuela. —Ahora voy a dar de comer a tus hijos. Luego los llevaré arriba para que descansen. Después tú y yo hablaremos. Pero no aquí, no donde ellos puedan oír. —Amanda, por favor. —David —dije, por fin mirándolo. Lo que vio en mis ojos hizo que se estremeciese y callara. —No hay por favor que valga. No ahora. Ve a arreglar la habitación. Ventílala. Cambia las sábanas. Quiero que cada rastro de lo que pasó allí desaparezca antes de que esta noche los niños quieran entrar a darnos los buenos días. Él asintió, devastado, y se alejó arrastrando los pies. Los siguientes días fueron un trámite surrealista. David se mudó al cuarto de invitados. Le dije a los niños que papá tenía mucho trabajo y no quería despertarnos con la luz del portátil.
Era una mentira débil, pero a los 4 años la aceptaron. Hablamos, por supuesto, en frío, en la sala a puerta cerrada mientras los niños veían una película. Hubo más lágrimas de su parte, más explicaciones patéticas sobre su inseguridad, sobre cómo Chloe lo había hecho sentirse admirado, vivo. Yo escuchaba, pero sus palabras resbalaban sobre mí. Ya no importaba el porqué, solo importaba el hecho de que la confianza, los cimientos de nuestra vida juntos, estaban pulverizados. Contraté a una detective privada, discretamente. No por David, sino por Chloe. Necesitaba saber si había habido algo más, algún riesgo para los niños, alguna obsesión. Los informes no mostraron nada preocupante, más allá de la relación con mi marido. Solo era una chica joven, ambiciosa, que había visto una oportunidad y la había tomado. Eso la hacía, en cierto modo, más despreciable, pero también menos peligrosa de lo que mi mente catastrófica había imaginado. La ruptura fue un proceso largo, doloroso y, sobre todo, logístico. División de bienes, custodias, horarios. David luchó al principio, rogando por una segunda oportunidad, pero con cada reunión con los abogados, con cada mirada fría que yo le dirigía, su resistencia se fue apagando. Creo que al final entendió que lo que había hecho no era solo una traición a mí, sino a la familia que habíamos construido, y que eso no tenía reparación. A veces de noche, en la cama que ahora era solo mía, la imagen volvía, la luz gris, las sábanas revueltas, la mirada tranquila de Chloe. No me provocaba llanto ya, sino una ira fría, sorda, y luego una determinación de acero. Había encontrado a mi esposo en la cama con la niñera. Había visto el mundo que conocía desintegrarse en un instante, pero también había visto, en los ojos de mis hijos, que había algo que aún era sólido, que aún merecía la pena proteger, y me aferré a eso. No fue heroico, ni dramático, fue simple, y brutal, y necesario, un paso tras otro, alejándome del precipicio al que ellos me habían arrastrado, reconstruyendo un nuevo tipo de normalidad, una en la que la única confianza que necesitaba era la que tenía en mí misma. Si llegaste hasta aquí, suscríbete y déjanos tu comentario, eso nos ayuda a realizar más contenido. Gracias.